Entonces, toda la información de los comportamientos de los consumidores se tenía registrado en las compras en línea, en los algoritmos. Y entonces es así como las empresas se dan cuenta de que habían dejado una beta de información, una beta de oportunidad muy importante para entender mejor a sus consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque el Big Data o los datos informáticos permite a las empresas analizar grandes volúmenes de datos, interpretar el comportamiento de los clientes y hasta hacer predicciones sobre futuros comportamientos. Y también para personalizar las ofertas. Veamos, por ejemplo, cómo utiliza empresas como Uber. Uber es interesantísimo la forma como Uber utiliza la analítica de datos. Cuando nosotros usamos la aplicación de Uber, hay información que se va registrando conforme nosotros nos vamos moviendo a través del GPS. Entonces, Uber puede identificar cuáles son nuestros lugares preferidos, cuáles son los lugares que más frecuentamos, los tiempos de desplazamiento, y eso le ha servido a Uber para hacer propuestas sobre rutas, sobre dónde presentar propuestas de servicio de transporte con sus vehículos. Amazon, por ejemplo, Amazon es creo que de todos es ahora sí como que el ícono de las empresas que utilizan la analítica de datos. ¿Por qué? Porque entiende muy bien tus comportamientos. Cada vez que haces una búsqueda en Amazon, te empalma con otros consumidores que hicieron búsquedas similares, y entonces, si tú buscaste, dijéramos, ropa de bebé, es muy probable que entonces, de acuerdo a otros consumidores, a otros buscadores que también buscaron ropa de bebé, también entonces buscaron sobre pañales, sobre carriolas, etcétera. Entonces te hace ofrecimientos, ¿no? Incluso si ustedes han hecho una búsqueda en Amazon, por ejemplo, de libros, para mí en el caso de que yo lo que principalmente compro de Amazon son libros, me dice, personas que estuvieron interesadas en este libro, también compraron estos otros. Entonces, así te hace propuestas de sugerencias, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de la analítica de datos y de la inteligencia artificial. Pero también lo vemos en otros contextos, no solamente para incitar a la compra, para motivar a las personas a que compren. Por ejemplo, Barack Obama, en su reelección, utilizó la analítica de datos para ver el comportamiento de los posibles votantes y ver de qué manera podía introducir discursos, una retórica que apelara al interés de los norteamericanos. Entonces, como pueden ver, la analítica de datos es algo que existe, es algo que está cobrando mucho auge y que se está utilizando de una forma real y actual. Pero aquí nos ponemos realmente a reflexionar, y que es con esta pregunta, ¿no? Si en realidad la analítica de datos fuera tan efectiva, ¿por qué las personas no responden a las campañas, ¿no? Y a las estrategias de las empresas? Es decir, si fuera tan eficaz, todas las empresas lo harían, como hay un gran boom ahorita, pero si fuera realmente así, las empresas serían muy efectivas y venderían muy bien, ¿no? Los candidatos en las campañas electorales siempre ganarían, ¿no? Si efectivamente la analítica de datos fuera tan efectiva. Pero la verdad es que no es así. Lo que hace la analítica de datos es ofrecer pistas sobre posibles comportamientos de los consumidores. Aquí también veo que, permíteme. Marcelo de escribió Cambridge Analytica, también es el ejemplo. Sí. ¿Qué otros datos, qué otros
casos de empresas ustedes conocen que están utilizando la analítica de datos? Así pueden escribir por el chat. Y no se pierdan porque al final vamos a también a abrir el micrófono para dudas y comentarios. Si pueden escribir por el chat, ¿qué ejemplo, qué empresas conocen? Ah, Decathlon. Muy bien, Decathlon. ¿Alguna otra que conozcan que utiliza analítica de datos? Ok. A ver, aquí algo pasó con mi chat. Ok. Home Depot, efectivamente. Home Depot, INQ, Walmart. Sí, efectivamente, todas esas empresas, incluso aquí en México, por ejemplo, está algo muy, muy conocido, sobre todo en la parte del sur-sureste del país, un supermercado que se llama Chedraui. Y siempre, cada vez que pasas a la caja, te dice, ¿tiene monedero? ¿Y qué es tu número telefónico? Y entonces ahí registra todas las compras. Chedraui conoce mejor tus hábitos de compra que tú mismo, o que tu pareja, o que tu madre, porque tiene todos los datos ahí guardados. Pero bueno, quería yo nada más presentar esta pregunta. ¿Por qué las personas no responden a las campañas y estrategias de las empresas cuando ahorita hay un gran boom y un gran auge de la analítica de datos? Y este es algo que me parece muy interesante porque pareciera que las empresas actualmente están buscando algo que, como que la bala de plata, la solución que resuelva todos sus problemas. Y en la antropología empresarial, que es una herramienta de las ciencias sociales, es una herramienta muy acertada para conocer y entender a los clientes, que no está basada en la analítica de datos, sino está basada en aspectos cualitativos, no en información cuantitativa, sino en información cualitativa. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora que tenemos aquí. Pero para los que no me conocen, déjenme nada más comentarles brevemente. Yo soy el doctor Oscar Barrera, director de Antropología Corporativa, una empresa de consultoría, y nosotros nos dedicamos a innovar y a crecer, ¿no? Entonces, a ayudar a las empresas a innovar y a crecer. Entonces, hacemos innovación, hacemos investigación, diseño, implementación de proyectos sobre productos, servicios, y investigamos a las personas y sus contextos. En eso somos expertos. Hacemos intervenciones, ya sea para introducir nuevos comportamientos en una empresa, para introducir nuevos productos o servicios, y acompañamos a empresas con sus estrategias para innovar y crecer. Damos cursos y capacitación y conferencias. Y la forma como lo hacemos es a través de la antropología empresarial, a través de las ciencias sociales, de metodologías como design thinking, experiencia de usuario, experiencia del empleado, experiencia del cliente, Scrum, etcétera, a través de procesos colaborativos centrados en el humano y más, ¿no? Bueno, déjeme, me distraje. Bueno, yo estudié maestría y doctorado en la Universidad de Washington en Seattle. Ahí viví 8 años y medio en Seattle. No fue curso en línea. y llevo 8 años de ayudar a las empresas exitosas a innovar y a transformar su cultura organizacional y a desarrollar productos y servicios, ¿no? Y tengo la experiencia de haber vivido y trabajado en 24 países en el mundo, ¿no? Conociendo diferentes culturas y formas de ver y hacer. Por eso esa es una de las cosas que más me ha gustado, porque las experiencias que he visto en otras culturas, en otros países, la traigo aquí con mis clientes y se convierte en innovación, ¿no? Pues ahora regresemos, una vez que ya se dieron cuenta un poco del trabajo que hago, regresemos a los mitos del Big Data y analítica de datos. Y por aquí había visto que Marcelo escribieron y también José Arena escribieron unos comentarios. Dice, te sugieren tu lista del súper en las aplicaciones. Ah, sí, también. Sí, en las apps te hacen también la sugerencia de la lista del súper, ¿no?
Y también Pepe Arenas, José Arenas nos comenta, dice, pero en realidad sí hay segmentos amplios de población que sí responden a las campañas de través de vida. Ah, sí, definitivamente, o sea, no cuestiono yo que no funcione. Sí funciona, pero no con la, con la, con la certidumbre, con la eficacia que muchas empresas le están apostando. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Que no son empresas pequeñas, sino empresas incluso grandes y medianas, y obviamente a las pequeñas, para utilizar el Big Data y efectivamente generar pues ventas a final de cuentas, que es lo que aspiran, ¿no? Pero veamos algunos mitos sobre el Big Data y la analítica de datos. Uno es que se piensa que los datos y los algoritmos son objetivos. Son objetivos porque no interviene el factor humano. Es decir, son libres del factor humano. Y muy interesante esto, porque esto no puede ser más que erróneo. Porque ¿quiénes son los que establecen los algoritmos? ¿Quiénes son los que programan la inteligencia artificial? Pues son seres humanos. Y con sus propios sesgos establecen los criterios para saber qué variables tomar en consideración por el algoritmo. Entonces, esto de que está libre de la mano del hombre, no. Son las mismas personas las que definen el criterio de lo que, de qué va a tomar en consideración la analítica de datos, los algoritmos, los píxeles, etc. Otra de las cosas también es que los datos nos dicen lo que quieren las personas. Los datos nos dicen qué hacen las personas y qué quieren las personas, ¿no? Cuántos productos compran, cuántas visitas hacen, cuántas veces visualizaron el libro en Amazon, cuántas veces compraron tal producto, la variedad de colores, etcétera, etcétera. Pero no nos dicen por qué. ¿Por qué eligió eso? El caso más sonado, por ejemplo, es Netflix. Netflix con sus algoritmos sabe muy bien qué tipo de películas son las más preferidas que tú haces. También sabe muy bien en función de otros usuarios que vieron la misma película, la misma serie, sabe que probablemente te van a gustar estas otras y te hace la propuesta, pero no sabe por qué. No sabe si viste esa serie con tus amigos, con tu pareja, con tus niños, después del trabajo, en la mañana, bueno, los horarios sí lo sabe, pero no sabe los contextos. Si comes alimentos, cuando estás mirando la película o la serie, qué tipos de alimentos, son alimentos festivos, comida chatarra, o sea, no sabe los porqués, el contexto en general no lo sabe. Y eso no lo puede tener el Big Data. Y es fundamental, ahorita vamos a ver por qué. Y también, otro de los mitos es que se apuesta a que los algoritmos y el Big Data haga predicciones videntes, ¿no? Como si supiera lo que van a hacer las personas. Y por eso es que vemos que cuando hacemos una búsqueda en Google y buscamos, no sé, lavadoras, es muy probable que después, cuando nos metamos a Facebook o nos metamos a otras, nos van a salir lavadoras, ¿no? Aquí veo que hay otros comentarios. Aquí veo. Aquí Marcelo comenta, dice, las variables son determinadas por personas y el customer surveillance es la práctica que permite tener acceso a la información y producir. Sí, efectivamente. Sí, a través de la inteligencia artificial es posible, y con el surveillance es lo que nos permite observar los comportamientos de las personas y predecir, ¿no? Pero tanto así como hacer predicciones videntes sobre cómo las personas se van a comportar es un mito. Es un mito. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar todo esto. Hasta aquí todo claro. Podemos avanzar. Sí, muy bien, adelante. Sí, ¿tienen algunas preguntas? Bueno. Bueno, esto que vamos a ver sobre los 3 insights es producto de una metodología. Yo tengo un método de innovación antropológica que está centrada en el humano y en el planeta y consta de 5 pasos. Entonces, en un masterclass pasado hablamos sobre el planteamiento, sobre la pregunta, ¿no? Hoy vamos a ver algo que tiene que ver un poco con la empatía, que es el paso número 2, que tiene que ver para obtener insights, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son los insights.
Y la exploración consiste ya en el terreno, hacer la investigación, explorar, tratar de entender qué es lo que pasa en la vida de los clientes, ¿no? Pues viene la interpretación y las propuestas, ¿no? Excelente, gracias por los comentarios, Marcelo. Bueno, pues vamos a entrar en materia con esto de los 3 insights para innovar y mejorar tu producto o servicio. Ustedes se preguntan, insights, ¿qué cosa es un insight? Un insight es una pieza de información que es clave, que nos va a ayudar a entender y comprender una realidad. Los insights, de hecho, provienen de la psicología y se utilizaba para cuando un paciente, como decimos en México, le cae el 20, obtiene un insight y dice, ah, es por eso que me comporto así, ¿no? O sea, ese es insight, ese darse cuenta de, y ese darse cuenta de tiene un efecto y un impacto en el comportamiento de las personas. Por eso se llama insights. Entonces, estos 3 insights que vamos a ver son claves desde la perspectiva de la antropología, porque vamos a poder hacer cambios en nuestra forma de ver y entender nuestro producto, nuestro servicio, nuestros mercados, los clientes, etcétera, y para hacer propuestas diferentes, para ser más efectivos en nuestro negocio, ¿no? El primero es encontrar los significados, el segundo es entender los contextos y el tercero es la propuesta in-posible. Okay. Pues entremos en materia. ¿Sí quedó claro todo lo que son los insights? Por favor, pongan una manita de que sí quedó claro. ¿Qué cosas son los insights? Todos. A ver, no alcanzo ya a ver aquí cómo. Sí, gracias. Perfecto. Gracias, Marcelo. José Elena, sí está claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver un caso. El caso número 1 de encontrar los significados. Y hablemos del caso de Coca-Cola en su fracaso y reivindicación cuando intentó vender té en China. El Coca-Cola, ustedes saben, es un monstruo en términos de contar con todos los datos. Tenía toda la analítica de datos sobre los patrones de consumo de la comunidad china, cuánta gente consume té, con qué frecuencia, cuándo consumen bebidas gaseosas, cuándo consumen Coca-Cola. Y entonces, para la empresa Coca-Cola se le hizo muy fácil, como ya existe una cultura de té en China, pues ofrecer las bebidas de té con alta sacarosa y con altos endulzantes que ya vendían y eran muy famosas en Estados Unidos, de venderlas en China, porque los datos le decían que efectivamente los chinos son grandes consumidores de té y por ende, pues iban a comprar la frecuencia de la compra, la diversidad de la compra, etcétera. Pero tuvo un gran equivocación y un grave error porque todo se basó en la analítica de datos. Le faltaba entender el significado cultural de tomar té. Veamos. ¿Qué significa en China tomar té? ¿Significa lo mismo tomar té en China para los chinos que tomar té para un americano en Los Ángeles, en Nueva York o en Brownsville, Tennessee? No. No. Pero esto no lo tomaron en consideración. Entonces, para tratar de resolver el acertijo de en dónde estuvo el error, Coca-Cola contrató a unos antropólogos empresariales, así como su servidor. Y el propósito era investigar en qué se equivocó Coca-Cola, ¿no? ¿Dónde estuvo el error? Y los antropólogos encontraron a través de observación. La etnografía es un estudio de investigación antropológico, social, de análisis de la cultura, donde las personas, en este caso los antropólogos, observan y se compenetran y se ponen inmersos, así como un clavado, ¿sí?
se internan en la cultura del grupo social a estudiar y tratan de verlo desde sus propios ojos, desde sus propios zapatos, con la misma mirada, desde su propia óptica. Entonces, a través de la observación, a través principalmente de la observación, empezaron a descifrar y a decodificar lo que significa tomar té en China. Y encontraron cosas bien interesantes. Encontraron que el té tiene un significado muy similar a la meditación, que significa encontrar que es el ser verdadero. Encontrar el ser verdadero, ¿no? A través de la meditación uno puede encontrar el ser, ¿no? Quiénes realmente somos. Y el té también tenía esa misma connotación, por eso es que no se mezcla con otras cosas. Tiene cierta pureza y el té se utiliza para la medicina, etcétera. Y entonces los tés, incluso ya sea con fines médicos o terapéuticos, así como con fines no de remedios, no médicos, el té tiene que ser algo que se consume y esté libre de irritantes, de distracciones, de ruidos, de contaminación y estrés. Y esto es algo que se contrapone completamente al té, a la noción de té en Estados Unidos, donde son bebidas endulzadas, con saborizantes artificiales, colores artificiales. O sea, nada que ver con la significación del té en China. En Estados Unidos y la cultura occidental, beber té es algo de esparcimiento y es algo lúdico, y por eso le llaman una forma de ser indulgente, de consentirse a uno mismo. Por eso es que lleva azúcar, y por eso es que tiene muchos colores, y por eso es que es algo que se utiliza para que la gente se consienta y algo que tiene que ver con placer. Y todo lo contrario con la cultura china, que el té tiene que ver con con ser verdadero, con ser genuino. Entonces, cuando Coca-Cola descubrió esto, cambió completamente su propuesta de valor. A todos los tés les quitó los endulzantes, los colores artificiales, etcétera, y lanzó un nuevo producto libre de todos estos contaminantes y tuvo un rotundo éxito. Así fue como pudo obtener una excelente penetración en el mercado gracias a estos insights que le cambiaron el giro de la estrategia de Coca-Cola. ¿Hasta aquí todo claro? Si quieren comentar con el chat, si quieres al final vamos a tener tiempo para unas preguntas. Perfecto. Ahora vamos al segundo insight, que es entender los contextos. Es el segundo insight, entender los contextos. Y este ejemplo que les voy a dar, viene de Nokia, de una empresa que no entendió los contextos. Nokia, antes de los años 80, era la empresa número 1 en el planeta con la venta de teléfonos celulares. Todo el mundo tenía Nokia. A ver, de los que estamos aquí, ¿ustedes tenían Nokia? A ver, escriban en el chat si tenían Nokia o si tuvieron alguna vez un teléfono Nokia. Claro, dice José Arenas. Marcelo también. Sí, es que eran unos tanques, ¿no? Bueno, el modelo de negocio de Nokia era que tenía una gran diversidad de teléfonos celulares para diferentes tipos de segmentos. Entonces tenían las versiones de Nokia muy caras y sofisticadas y los teléfonos que le llamaban los chícharos, ¿no? El chicharito, ¿no? Muy económico y muy simple para las personas que no eran muy diestras en el uso del teléfono celular. Entonces, en el año, creo que fue en el 88, el 86, 88, cuando Apple saca su smartphone. Y tardaron varios años en ganar inercia, ganar momentum. Y Nokia estaba observando y decía,
vamos a seguir produciendo los mismos teléfonos de siempre y esto del smartphone no va a durar. Entonces, lo que hicieron ellas, lo que hizo Nokia, fue de que confió en su propuesta de valor. Iban a sacar una mayor diversidad, una mayor gama de teléfonos para competir con el smartphone. Su base de datos de más de 1 millón de usuarios les decía que las personas iban a seguir comprando y por sus comportamientos de acuerdo al Big Data, iban a seguir comprando teléfonos no inteligentes, ¿no? Y de hecho contrataron a una antropóloga que se llama Tricia Wang. Aquí les pongo la imagen. Ella se volvió muy famosa, Tricia, porque ella fue contratada por Nokia para hacer una investigación. Y ella lo que hizo fue explorar los comportamientos de las personas que migraban del campo a la ciudad, en Shanghái y en otras diferentes ciudades, a ver los comportamientos de esas personas. Porque en aquella época había un gran flujo de migrantes del campo a las ciudades. Todo el mundo quería trabajar en las ciudades, ¿no? Entonces, ella estuvo trabajando, haciendo observación y entrevistas, que son una de las herramientas antropológicas, en zonas de construcción. Y estaba observando el comportamiento de los migrantes. Y pudo ver los valores de clase y de estatus de los migrantes en la cultura china. El migrar a la ciudad implicaba mejorar tu estatus, dejar de ser campesino para volverte una persona urbana. Y entonces sus prioridades eran definidas culturalmente. Tricia Wang lo que encontró es que las personas, los migrantes, ahorraban y se compraban un teléfono celular antes que comprarse pasta de dientes o cepillo de dientes. Era muy importante para ellos mostrar ante los demás y sentirse como personas urbanas, personas citadinas. Entonces, con esto, Tricia Wang regresó con los ejecutivos de Nokia y les dijo, ya tengo los resultados de mi investigación y mis resultados revelan que efectivamente las personas van a comprar teléfonos, smartphones, teléfonos inteligentes, y el precio no va a ser relevante. O por lo menos sí va a ser relevante, pero van a encontrar formas de comprarse un teléfono. Y entonces los ejecutivos de Nokia le preguntaron, ¿cuál es tu base de datos? ¿En qué te basas para hacer tales conclusiones? Y ella dijo, mi base de datos son 100 personas. Hablé con 100 personas. Me dice, eso no es válido. Eso no tiene validez. Nosotros nuestra base de datos dice que tenemos 1 millón de personas y ese millón nos dice que las personas van a seguir comprando teléfonos que los hemos venido produciendo por mucho tiempo, ¿no? Y vamos a sacar una línea diferente, pero los datos de 1 millón de clientes nos dicen una historia muy diferente a la que Tricia Wang nos está diciendo, ¿no? Entonces, no le hicieron caso. Y ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Nokia desapareció. Ya cuando quiso reaccionar, ya Apple tenía el control, el monopolio, el dominio de los smartphones en el mundo. ¿Quedó clara esta historia de cómo los insights de entender el contexto? Perdón. El contexto fue crucial. Entender el contexto de las personas en donde toman decisiones. En este caso, era muy interesante observar las personas que estaban transitando de un contexto rural a un contexto urbano y ver las decisiones que estaban tomando, porque en aquel entonces China estaba teniendo una increíble éxodo de campesinos de las zonas rurales a las ciudades, ¿no? Para volverse trabajadores. Entonces, el contexto lo es todo. Bueno, hasta aquí todo claro. Sí.
Sí, decía, efectivamente, José Arenas dice que mi abuela que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Bueno, entonces, como puede ver, el contexto lo es todo. Las personas no toman decisiones basadas en aspectos meramente racionales. El contexto lo determina todo, ¿no? Y la cultura es un aspecto fundamental. Y por último, voy a hablar de un caso propio con la propuesta invisible. El tercer insight, perdón, aquí se da el insight número 3, es la propuesta imposible, ¿no? Otro insight. Y la propuesta imposible tiene que ver con qué podemos ofrecer a nuestros clientes que nunca se lo imaginarían, que ni siquiera se lo esperan. Así como Apple en su momento sacó un teléfono que contenía teléfono, almacenamiento de música, internet y mensajería, email. Entonces, nadie podía concebir algo así. Tener una computadora en la mano, ¿no? Nadie lo podía pensar. Bueno, algo similar es así. Algo similar es aquí con la propuesta imposible. Es cómo podemos estar adelante de las necesidades, expectativas, deseos y visión de nuestros clientes antes de que ellos nos pidan lo que necesitan. ¿Cómo podemos crear lo imposible, lo inconcebible para ellos? Es el tercer insight. Y voy a hablar de esta empresa con la que estuve trabajando, que ellos se dedican a la venta de equipo médico. Ellos importan equipo de China, equipo médico, desde monitores, electrocardiogramas, bombas de infusión, todo tipo de equipo médico para hospitales y para consultorios. Entonces, los datos que tenía la empresa era que los clientes lo que piden eran equipos más baratos. Pero la empresa, por otro lado, ya estaba cansada y muy desgastada de generar ventas a través de promociones, de descuentos, y porque son mercados muy competidos, ¿no? Entonces, la empresa había notado, de acuerdo a esos datos, que cuando lanzaba una oferta, sí se detonaban las ventas. Entonces, la conclusión era de que efectivamente los clientes querían equipos más baratos, mientras más barato mejor, o con facilidades de pago, meses sin interés, etcétera. Pero también los datos decían que los doctores deseaban tecnología de vanguardia. Cada vez que la empresa sacaba un nuevo producto, un nuevo desfibrilador, un nuevo lector de electrocardiograma, etcétera, los doctores lo abrazaban, adoran la nueva tecnología, la tecnología de vanguardia, la adoran. Entonces, con esos referentes, yo me lancé a diferentes ciudades en México para hacer etnografía y entrevistas. Entonces, hablando con enfermeras, con médicos, con personas en hospitales y en clínicas, y hablando sobre los equipos, me encontré que los hospitales y las clínicas y las personas no tenían problemas con los equipos, más que bien funcionaban, y quizás a veces sí tenían problemas para resolver algún asunto, pero algunas complicaciones eran relativamente fácil resolverlas, preguntándole al compañero, etcétera, ¿no? Pero lo que sí tenían problemas eran con las personas. ¿Por qué? En el caso de las enfermeras, ¿por qué? Porque hay una fuerte rotación de enfermeras. Actualmente hay una crisis en los hospitales, por lo menos en México, donde la rotación de enfermeras es algo grave. También en algunos hospitales el mal uso de los equipos es otro de los asuntos. Pero una de las cosas que yo observé, algo generalizado, fue este problema de la rotación de enfermeras, y que para los hospitales es un reto porque capacita a las enfermeras sobre cómo manejar ciertos equipos, cómo resolverlos, etcétera, y después se salen del hospital y tienen que contratar unos nuevos y volver a capacitar. Y se pierden tiempo. Ustedes saben que en los hospitales lo que menos tienen es tiempo. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, ¿de qué manera podemos hacer algo que sea completamente innovador?
Entonces, llegué después de hacer la investigación, llegué con mis conclusiones y dije, lo que los doctores y los hospitales necesitan es cómo detener la rotación de enfermeras y cómo detener el problema de la capacitación, porque debido a la rotación, las enfermeras no están completamente capacitadas para responder asuntos, incluso de emergencia, y cuando tienen algún problema con un equipo, el famoso troubleshooting. Entonces se pierde tiempo, se pierde eficacia en la atención al paciente. Entonces, una de las propuestas que yo hice fue, vamos a crear una plataforma de capacitación para los clientes de la empresa que vende equipo médico, donde se van a grabar tutoriales con capacitación sobre el manejo de los equipos y cómo resolver los principales problemas que se presentan en quirófano, en la atención a los pacientes. Y las enfermeras y los profesionales de la salud van a tener acceso 24/7 los 365 días del año. Y así se obtiene una ventaja comparativa en el mercado. Entonces, cuando yo hice esta propuesta, los de la empresa de equipos médicos me dijo, pero nosotros no nos dedicamos a la capacitación. Nosotros vendemos equipos médicos. ¿Sí? Pero cuando se dieron cuenta de la problemática de sus clientes, entonces se apropiaron, se hicieron suya esa problemática, se grabaron videos, se estableció esa plataforma, y entonces la nueva propuesta de valor para la empresa ya no era solamente vender equipos, sino te ofrecemos todo un respaldo y un programa de capacitación para tu personal, para que siempre esté capacitado y entrenado para resolver cualquier situación que pueda tener con los equipos, ¿no? Entonces, eso fue una gran ventaja comparativa y ofreciendo lo imposible. Y eso para los clientes fue algo muy significativo, que no se lo esperaban. Bueno, hasta aquí quedó claro este ejemplo de lo imposible. Entonces, tenemos esos tres insights. Estos tres insights. Para recapitular, encontrar los significados, entender los contextos y las propuestas imposibles. Pero para hacer una propuesta imposible, necesitamos entender las problemáticas, los significados y el contexto, ¿no? Y eso yo lo hice a través de esta metodología antropológica de hacer etnografía y entrevistas. Y bueno, vimos un poco sobre la exploración, sobre la empatía de esta metodología de innovación antropológica centrada en el humano. Y de hecho tengo la inquietud